En este vídeo vamos a explicar cómo organizar un argumento. Ahora, lo primero es tener ese argumento, que debe responder de la manera más corta posible a lo que queremos demostrar. Y nosotros, en este vídeo, vamos a hacerlo con la pena de muerte. ¿Es útil la pena de muerte? Vamos a analizar si realmente la pena de muerte es algo útil, algo que pueda ser mantenido en el tiempo, y a través de ese ejemplo pues iremos viendo las distintas partes que tiene que tener ese texto argumentativo o ese argumento dentro de un debate. Bueno, pues lo primero que es tener mi argumento. Mi argumento es: la pena de muerte no es útil porque no disuade de cometer un delito. ¿Vale? Voy a razonar después de una manera que sea adecuada y suficiente. Cuando yo cuente las cosas tendrá que responder a la pregunta de si es útil y tendrá que ser suficiente para que se mantenga. Finalmente tendré que decir una evidencia, algo que demuestre que lo que he contado es cierto. Y esas deben ser de una fuente fiable y actuales. Fuente fiable, pues una universidad, datos gubernamentales, datos de una asociación fiable. Bueno, todo esto le vamos a llamar el método ARE: argumento, razonamiento y evidencia. ¿Pero debemos hacer solo esto para que quede bien? No, evidentemente, un texto va a necesitar algo más, va a necesitar adornos. Esos adornos van a servir para que cuando yo inicie el discurso la gente quiera seguir oyendo. Oye, este es un buen orador. Y para que cuando acabe salgan con buen sabor de boca. Es como el postre del menú que le hemos dado. Van a lograr captar la atención y van a dejar ese buen sabor de boca al final de nuestro texto, aunque sea escrito. Ahora voy a mostrar un vídeo que va a servirnos para inspirar un exordio. Primero lo vemos y lo veremos cómo lo voy a utilizar. Lástima. La lástima fue lo que frenó la mano de Bilbo. Muchos vivos merecerían la muerte, y algunos que mueren merecen la vida. Podrías dársela tú, Frodo. No seas ligero a la hora de adjudicar muerte o juicio. Ni los sabios pueden discernir esos extremos. Otra cosa muy importante va a ser que sigamos esta regla, la regla de las 5 Ds, que las dijo un argentino, alguien que sabía mucho de discursos. Decir lo que voy a decir, decirlo y decir que lo he dicho. Muchas veces nuestro fallo en un discurso es que, como lo he dicho un momento, se lo tienen que creer, se tienen que haber quedado con eso. No, lo que vaya a ser importante lo debo repetir más de una vez. Como veis, 3 veces. Al principio, a la mitad y al final. Y así es como de verdad se le queda a la gente nuestro discurso. Veamos ahora un ejemplo, el de la pena de muerte. Yo voy a tratar de dar un texto que diga que la pena de muerte no es útil porque no disuade de cometer un delito. En El Señor de los Anillos, Gandalf le decía a Frodo que no se debía dispensar la muerte rápidamente, ya que muchos de los que viven merecen morir y muchos de los que mueren merecen vivir. Si no puedes devolver la vida a los muertos, tampoco debes de dispensar rápidamente la muerte a los vivos. La pena de muerte no disuade de cometer un delito. Vamos a demostrarlo. La primera idea, desde luego, de un castigo es hacer lo mismo que cuando nos quemamos con una estufa de pequeños, y es separar la mano porque hemos aprendido que eso es algo malo. La pena de muerte, por de pronto, no puede enseñárselo a la persona a la que se le aplica porque lo matamos. No tendrá opción de cometer otro delito, sin lugar a dudas, pero tampoco lo tendría si lo dejáramos dentro de una cárcel. Claro, pero alguien puede pensar, bueno, pero no disuade a esa persona, pero disuade a otra. Bueno, yo he aprendido poco de lo que han hecho los demás. Si yo veo a alguien que hace algo que le va mal, pienso que el problema no es de lo que ha hecho, sino de que yo lo haría mejor. Esto le puede pasar a un criminal. Pensará que él lo va a hacer de tal manera que no le van a pillar. Si un violador no considera que la violación es mala por sí misma, pensará que el único problema de hacerla es que le pillen, y entonces el problema no es que le castiguen, sino que le pillen o no, igual para un asesino. Entonces por aquí no se disuade, porque no aprendemos en piel ajena nunca. Pero al mismo tiempo tenemos que plantearnos, bueno, es que a lo mejor tú piensas, esto es una opinión tuya, ¿no? Que la gente no va a aprender por lo que hacen los demás. A mí si me da miedo una multa, por eso no corro en carretera. Ya,
Pero es que los crímenes, la mayor parte de ellos, cuando son tan brutales, no salen de la cabeza, salen de las tripas. Realmente es más fácil que un violador, un asesino lo haga porque en un momento determinado se ha sentido tan tentado a hacerlo que lo ha hecho y porque ha pensado que no le van a pillar. Desde luego nadie lo hace pensando, bueno, no pasa nada, solo me van a meter 40 años en la cárcel. Eso es suficiente disuasión el meterse en la cárcel. Comprobemos ahora que realmente la pena de muerte no disuade al criminal. Y vamos a verlo con datos oficiales de los propios países. Arriba vemos un mapa en el que nos indica la criminalidad de cada país en función de datos del propio país y abajo los países que tienen pena de muerte. Los que están en azul, abajo, son países sin pena de muerte. Y arriba, cuanto más oscuro, más criminalidad. Podemos ver como Europa, por ejemplo, no tiene pena de muerte y tiene menos criminalidad que otros países, como puede ser Brasil o puede ser Ecuador. Y sin embargo no hay relación. Si nos vamos a datos de los propios Estados Unidos, donde podemos ver que los estados en rojo son estados con pena de muerte y abajo vemos datos acerca del número de homicidios para cada 1000 habitantes, datos oficiales del propio gobierno, veremos que hay estados que están en rojo y que son precisamente los que más asesinatos hay. Por lo tanto, es evidente que la pena de muerte no ha disuadido al criminal. Y vemos otros estados que están muy claritos y que tienen poquita y que no tienen pena de muerte. Por lo tanto, no hay una relación directa entre poner pena de muerte y evitar el crimen. No se disuade el crimen. Tal como vimos al principio, Gandalf nos decía que no se debía dispensar la muerte tan rápidamente ya que no podemos devolver la vida. Quien haya visto El Señor de los Anillos sabrá que no matar a Gollum fue un acierto, algo necesario dentro de la trama. Igual en nuestra sociedad, no matar al criminal va a ser también un acierto. En resumen, lo importante es tener un argumento muy cortito que resuma mi idea. Utilizar el método ARE, argumento, razonamiento, evidencia. Y adornar un poquito al principio y al final para atraer bien a quien oye, para que empiece diciendo, esto va a estar muy chulo, y acabar con oye, pues esto me ha gustado. Bueno, pues con todo esto hemos acabado esta lección acerca de cómo construir un texto argumentativo o hacerlo durante un debate. Sirve igual para oral que para escrito. Lo que pasa es que oral siempre llega más.